Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Presentamos la lección número 4. Amarás al Señor tu Dios. Tópicos del estudio. Policarpo de Esmirna fue escoltado hasta el procónsul romano. Policarpo se resistió a negar a Cristo, por lo que fue amarrado por los soldados a una estaca. Atado ya en medio de la hoguera, cuando estaban a punto de encender el fuego, el procónsul vociferó: Policarpo, maldice a Jesús y quedarás libre. A lo que Policarpo respondió: llevo 80 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? En las escrituras hebreas, la palabra amor aparece principalmente en el libro de Deuteronomio y en Cantar de los Cantares, lo que sugiere la naturaleza relacional del amor. Debido a que el libro de Deuteronomio trata esencialmente del pacto, es decir, la relación entre Dios y su pueblo, el amor es un tema importante en este libro. Lamentablemente, el libro de Deuteronomio no define el amor, dado que el amor es misterioso y está más allá de nuestro entendimiento. No obstante, el amor aparece asociado con Dios, con el temor y con la ley. Dale like, suscríbete y comparte. Luego que Moisés les relatara a los hijos de Israel la historia de su pueblo, comenzó a darles instrucciones sobre lo que debían hacer para tomar la tierra y prosperar en ella. De hecho, se podría argumentar que la mayor parte de Deuteronomio es simplemente eso. Las prescripciones divinas debían ser transmitidas de generación en generación para que tú, tu hijo y el hijo de tu hijo las guarden. Dios desea que yo las guarde para que me vaya bien, para que mis días sean prolongados. Dios usa el posesivo tú, no vuestro. No es un mandato genérico, sino personal. En medio de las reglas, de las advertencias y disposiciones, debo amar a mi Dios de todo mi corazón, de toda mi alma y con todas mis fuerzas. Eso significa que nuestro amor por Él debe ser supremo, debe ser el fundamento y la base de todo nuestro ser, nuestra existencia y todo lo demás. El amor por Él debe poner en la perspectiva adecuada nuestro amor por todo lo demás. Moisés les dijo a los hijos de Israel que amaran a Dios con todo lo que tenían. Era un mandato. Sin embargo, pocos versículos antes, Moisés les dio otro mandato: que temas a Jehová tu Dios. Si seguimos el razonamiento de Moisés, el propósito de los mandamientos es para que temas a Jehová tu Dios. En otras palabras, amar a Dios significa ante todo temer a Dios, reconocer que hay un Dios. El amor implica la existencia de la otra persona que amamos. Amar a Dios no es amar un principio abstracto, una sabiduría profunda, ni una historia hermosa. Amar a Dios no es una teología ni una tradición cultural. Amar a Dios es amarlo como una persona. Temer a Dios significa tener y albergar el fuerte sentido de su presencia en todas partes y en todo momento, algo que nos frenará de pecar contra Dios. Dios está presente no solo en la iglesia o cuando oramos, también está presente en la oficina, en la cocina, en el dormitorio, en el mercado. Dios está presente cuando estamos con gente o cuando estamos solos, en la luz o en la oscuridad. La presencia de Dios está cuando sentimos el deseo de ofender al amigo, tratar mal al empleado, herir a la esposa o a los hijos. Por lo tanto, temer a Dios es andar con Él, vivir continuamente en su presencia. No podemos amar a alguien y tomar otro camino en el que Él esté ausente. En la actualidad, muchas personas dicen temer a Dios. Sin embargo, su caminar dista mucho de la voluntad de Dios. Por esta razón, el mandato del Señor para los últimos días en Apocalipsis 14, 6 y 7 es a temer a Dios. Una y otra vez en Deuteronomio, Moisés le contó al pueblo del amor de Dios por sus padres y por ellos. A pesar de sus defectos, sus fracasos, sus pecados, el amor de Dios se mantenía firme. Antes de que Dios les ordene amarlo, antes siquiera que existieran como nación, Él había amado a Israel y lo había rescatado de la esclavitud. La mayor motivación que podamos tener para amar a Dios es que Él nos amó primero y se entregó a sí mismo por nosotros, aún antes de que llegásemos a existir. Nuestra salvación no fue un plan que Dios inventó a última hora. En la cruz está reflejada la naturaleza del amor de Dios.
Israel, la nación en su conjunto, fue llamada a amar a Dios, pero esto era algo que solo podía suceder de a uno, como un solo ser humano al que se le dio el libre albedrío. Cada israelita tenía que tomar la decisión de amar a Dios y mostrar ese amor a través de la obediencia. Tal vez estás esperando a que alguien se decida a amar a Dios para tomar tu decisión. Quiero decirte que la decisión es personal. Todos sabemos que amar a Dios implica cambios que son generados por el amor y la obediencia. Lo que hemos venido diciendo es que el amor a Dios está indisolublemente ligado a la obediencia. De hecho, el hecho de que Dios nos ordene amar no es un problema, porque Dios es amor. Por eso cuando Juan dice cosas como, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, o cuando Jesús dice, si me aman, guardarán mis mandamientos, esos versículos simplemente expresan esta enseñanza básica. Cuando amamos a Dios y comprendemos lo que Él ha hecho por nosotros, expresamos ese amor guardando sus mandamientos, porque eso es lo que a Él le agrada. ¿Cuál ha sido tu experiencia al tratar de obedecer? ¿Cuáles son tus motivaciones al obedecer? Siempre que Moisés le dijera a Israel que amara y obedeciera a Dios, antes de eso el Señor los había redimido, porque la redención produce el amor y la obediencia. ¿Qué no harías por amor a Dios? Por mucho que algunos teólogos, por diversas razones, busquen separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, no se puede, al menos sin despojar al Nuevo Testamento de su verdadero significado. En muchos aspectos, el Antiguo Testamento forma en trasfondo el contexto, la base del Nuevo Testamento. Por consiguiente, ambos testamentos revelan la bondad y el amor de Dios. El espíritu hipócrita de los escribas y fariseos, quienes vivían para ser vistos, los había llevado a descuidar lo más importante de la ley, el amor para con Dios y para con el prójimo. Su religión consistía en la observancia minuciosa de lo externo de la ley. Tomaban complicadas precauciones en asuntos sin importancia y se olvidaban del espíritu interno de la ley. Es interesante que un escriba, alguien que había dedicado su vida a interpretar la ley y cómo debía aplicarse, haya hecho esta pregunta: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? No obstante, por más que entendían que había muchísimas leyes para obedecer, en la tradición rabínica, 613 mandamientos, no es de extrañar que buscaran sintetizarlo todo en una sola pregunta. Es precisamente lo que hizo Jesús. Sintetizó los mandamientos citando el Shema. Jesús va directamente a Deuteronomio 6, comenzando con él: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego cita el siguiente versículo también, que indica amar a Dios con todo el corazón, el alma y las fuerzas. Sin duda alguna, Jesús está indicando que la base para la obediencia de cualquier mandamiento divino es el amor. ¿Hay acaso una verdad presente mayor que este mandamiento? En los últimos días, cuando se desarrollen los acontecimientos finales, los mandamientos de Dios jugarán un papel crucial. En última instancia, el bando que elijamos se basará en si realmente amamos a Dios o no. Ese es el tema decisivo. Si es necesario, es algo por lo que valdrá la pena morir. Los que amamos así a Dios, preferiremos la muerte a la desobediencia. A ese punto debe llegar nuestro amor por Dios. Tanto en la prosperidad como en la pobreza y en la enfermedad, corremos el riesgo de olvidar nuestra relación con Dios. No obstante, una cosa es amar a Dios cuando las cosas van bien en nuestra vida. Pero ¿qué sucede cuando las cosas no van bien? Cuando ocurre una tragedia. Amar a Dios es más importante cuando las cosas no van bien. Cualquiera ama en tiempos buenos, pero amar a Dios en tiempo de dolor, enfermedad, escasez, de desempleo, problemas económicos, una familia disfuncional. Amar en esas condiciones puede significar que el amor es genuino. Si tenemos la capacidad de amar a la esposa o al esposo en la salud, en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, ¿por qué no amar a Dios ante tales circunstancias? El plan de Dios no es que lo aceptes bajo la amenaza de la espada o bajo la perspectiva de algún beneficio. Sencillamente, Dios quiere que le aceptes bajo la premisa del amor. Dios te bendiga.